Ahora vamos a dar paso a nuestro siguiente expositor, el doctor Ángel Santillán. Él cuenta con un diplomado internacional en habilidades gerenciales en Cali, Colombia, con un diplomado superior en promoción y prevención de la salud. Es especialista en gestión de proyectos en salud, es magíster en salud pública, es médico internista y cuenta con un diplomado en diabetología de la Universidad de La Salle en México. El doctor nos ayudará el día de hoy con el manejo clínico del paciente con COVID-19 en hospitalización. Buenas noches, doctor Santillán, ¿nos escucha? Muy buenas noches, sí. Perfecto, doctor, el podio es suyo, puede proseguir con su presentación. Gracias, muy buenas noches con todos los participantes y gracias por la invitación a Coexpo para participar de este importante evento. No sé si puedo compartir pantalla. ¿Me confirman si se puede ver la exposición? Ahorita sale que está compartiendo. Ahorita ya salió, doc. Ahí está perfecto. Okay. Bueno, entonces, el tema que vamos a tratar en esta noche es el tratamiento hospitalario o el tratamiento de COVID-19. Bueno, es mi currículum. Ya llevamos más de 1 año y medio de la pandemia. Recordarán ustedes que durante la pandemia de COVID-19, allá en 2020, en marzo 17 aproximadamente, cuando se cerraron todas las instituciones, se cerraron las ciudades, bueno, se trataba de buscar qué medicamento puede servir para tratar el COVID-19, esta nueva enfermedad producida por un virus del SARS-CoV-2. Se comenzaron a utilizar cierto tipo de medicamentos que ya utilizábamos para ciertas enfermedades. Entonces ya salió que la cloroquina puede servir, que la ivermectina, que se habló mucho últimamente de la colchicina y ciertos medicamentos, la hidroxicloroquina, pero que se vio con los estudios, con los ensayos clínicos, que nada de eso ha servido. Entonces, es muy importante y les traigo acá, igual ustedes ya durante toda esta pandemia ha habido una serie de webinar, de reuniones científicas, y gracias al estudio Recovery podemos decir que ciertos medicamentos sí sirven en pacientes hospitalizados. Y es así que uno de los medicamentos utilizados son los corticoides. Entonces, los corticoides son utilizados para tratar infecciones respiratorias agudas graves de etiología viral debido a su efecto antiinflamatorio. Como saben, los corticoides son antiinflamatorios potentes. En las personas con COVID-19, los corticoides en teoría pueden modular la respuesta inflamatoria y reducir el riesgo de SDRA. Entonces, lo que les mencionaba, el estudio Recovery que salió más o menos en mayo del 2020 manifestaba que el beneficio se observó en pacientes con COVID-19 grave, definido como grave aquellos que requieren oxígeno suplementario, y fue mayor en aquellos que requirieron ventilación mecánica. No se observó ningún beneficio de la dexametasona en pacientes que no requirieron oxígeno suplementario. Y de ahí la primera perla. Los corticoides no se deben utilizar en pacientes que no necesitan oxígeno, o pacientes que están estables, o pacientes que no están desaturando. Entonces, en el estudio Recovery participaron 6,425 pacientes, 2,104 participantes en el brazo de la dexametasona, 4,321 en el brazo de control, el 16% de los pacientes requirió ventilación mecánica invasiva, el 60% había recibido oxígeno suplementario, pero no ventilación invasiva, y el 24% no requirió suplementación de oxígeno.
¿Qué es lo que se encontró? Que la dexametasona a dosis de 6 miligramos por día durante un máximo de 10 días en pacientes con COVID-19 que están ventilados y en pacientes con COVID-19 que requieren oxígeno suplementario pero que no están ventilados mecánicamente. Recomendación 1B. No se recomienda usar dexametasona en pacientes con COVID-19 que no requieren oxígeno suplementario. Entonces, esta es la primera consideración o la premisa o la perla. No usar dexametasona en pacientes que no están desaturando. Entonces, les traigo aquí las guías del Instituto Nacional de Medicina de Reino Unido, donde menciona que la dexametasona, la hidrocortisona o la prednisolona se deben utilizar en pacientes que requieren oxígeno por un tiempo de 10 días. La dexametasona a dosis de 6 miligramos por vía oral una vez al día durante 10 días o 6 miligramos por vía intravenosa una vez al día durante 10 días. La prednisolona, 40 miligramos vía oral cada día por 10 días, o la hidrocortisona, 50 miligramos intravenoso cada 8 horas por 10 días, hasta 28 días en los pacientes con shock séptico. Ahora les traigo un medicamento, el Remdesivir. Ustedes deben... durante la segunda ola que tuvimos en julio del año anterior y parte de la tercera ola que tuvimos en abril más o menos de este año, ¿recuerdan ustedes de un medicamento que se hizo muy popular aquí en Ecuador, en Guayaquil, en Quito, y que los precios de este medicamento subieron enormemente? El Remdesivir, que es un medicamento antiviral, pertenece al grupo de los análogos de nucleótidos que tienen actividad contra el SARS-CoV-2 in vitro y los coronavirus relacionados, incluyendo el SARS, el MERS, tanto in vitro como en estudio en animales. Entonces, en un ensayo clínico publicado el 6 de mayo en la revista Lancet, hicieron un estudio randomizado multicéntrico y que no encontró mejoría clínica, mortalidad o tiempo de eliminación del virus en pacientes de COVID-19. Entonces, los pacientes tratados con Remdesivir dentro de los primeros 10 días de iniciados los síntomas se asociaron con una reducción de 5 días en la mediana del tiempo hasta la mejoría clínica. Estos fueron los primeros resultados. Posteriormente, en la guía del Reino Unido, manifiesta que se considera el uso de Remdesivir por 5 días para la neumonía por COVID-19 en pacientes mayores de 12 años con un peso mayores de 40 kilogramos y no usar en pacientes con oxígeno a alto flujo, pacientes que estén en ventilación mecánica no invasiva o ventilación mecánica invasiva. Utilizar en ventilación mecánica no invasiva o ventilación mecánica invasiva. Entonces, les traje este resumen. ¿Cuándo utilizar Remdesivir? Entonces, el Remdesivir, lo que ya explicamos, es un análogo de nucleótido. Su función es inhibir el ARN viral. En el estudio Adaptive COVID-19, hubo una reducción del tiempo de hospitalización de 15 a 11 días. Entonces, la dosis del Remdesivir es de 200 miligramos en dosis inicial y luego 100 miligramos por 4 días. No hay diferencia estadística si se usa entre 5 o 10 días. Entonces, la polémica en las UCIs de Quito era si se utilizaba 5 o se utilizaba 10. Pero en los protocolos que tenían en los hospitales UCI, utilizaban aproximadamente, utilizaban 5 días. ¿En quiénes se debe utilizar? En pacientes hospitalizados que requieren oxígeno hasta el día 11 de haber presentado los síntomas. Ojo, esto es importante porque
si ya utilizamos pasado el día 11, no va a haber efectividad de este medicamento. No utilizar en ventilación mecánica invasiva y contraindicado con transaminasas elevadas en 5N. Entonces les traigo un caso clínico, paciente de 30 años masculino, sin antecedentes patológicos personales, en contacto con esposa que presentó COVID-19. Al inicio, paciente presentó alza térmica, rinorrea, malestar general. Recibió tratamiento sintomático con paracetamol más ibuprofeno. En los exámenes de laboratorio estuvieron dentro de parámetros normales. La TAC de tórax al inicio, un leve infiltrado basal izquierdo. A los 9 días del cuadro de COVID-19 se mantiene alza térmica y comienza a desaturar. La saturación de oxígeno 80% a FiO2 de 21%. Entonces, les traigo estas imágenes. Es un TAC simple de tórax. Entonces, en este corte axial podemos ver ciertos infiltrados, como ustedes pueden ver, en ambos campos pulmonares. Entonces, en esta diapositiva teníamos ese infiltrado, es el único que aparecía al inicio. Posteriormente vemos diseminados varios infiltrados en campo pulmonar izquierdo y en campo pulmonar derecho. Entonces, aquí es muy importante saber determinar las lesiones, el tipo de lesiones, si son agudas o ya son crónicas. En este caso, un paciente joven con 9 días de COVID, podemos ver que los infiltrados son agudos, tanto en el campo pulmonar izquierdo como en el campo pulmonar derecho. En esta otra diapositiva podemos ver, en ambos pulmones hay infiltrados nuevos. Bueno, entonces a este paciente se le pasó remdesivir, como dicen las guías, 200 miligramos el primer día y 100 miligramos por 4 días más. Y miren, luego de haberle pasado 5 días y a la semana del control, miren los pulmones. Si bien existen ciertas cicatrices, pero el daño o la fibrosis no alcanzó a todos los pulmones o a todo el porcentaje pulmonar. Bueno, vamos a hablar de otro medicamento, el tocilizumab. Es un anticuerpo monoclonal humanizado, recombinante, que se une específicamente a los receptores de la interleucina 6, disminuyendo así su acción. Este agente terapéutico para mitigar la hiperinflamación asociada con COVID-19. Entonces, para hacer un poquito de historia, en este estudio en este estudio piloto chino de Su y sus colaboradores utilizaron tocilizumab a una dosis de 400 miligramos intravenoso en una sola dosis, con una posible segunda dosis en caso de no respuesta clínica. En los 21 pacientes tratados con tocilizumab, se demostró una reducción significativa en los niveles de interleucina 6 y fiebre, con mejoría en la función pulmonar. Además, el 90% de los pacientes tratados mostraron una mejora en el cuadro radiológico en términos de una disminución en las áreas de vidrio esmerilado. Entonces, ¿qué nos dice el Instituto Nacional de Salud de Reino Unido? Que el tocilizumab debe ser utilizado en adultos hospitalizados con COVID-19. Quienes están tomando o completando un ciclo de corticoides se puede utilizar. Quienes no han tenido otro inhibidor de la interleucina 6. No hay evidencia de infección bacteriana o viral aparte de SARS-CoV-2. ¿Qué quiere decir? Que no tengan otra infección viral.
y pacientes que necesiten oxígeno suplementario. Otra indicación para el uso de tocilizumab es que la proteína C reactiva esté en 75 o más. Dentro de las 48 horas se utiliza el tocilizumab posterior al inicio de oxígeno de alto flujo. Se debe utilizar en pacientes con ventilación mecánica no invasiva o con ventilación mecánica invasiva. La dosis es de 8 miligramos por kilogramo por infusión intravenosa y la dosis total no se debe exceder de los 800 miligramos. Entonces, les he traído este cuadro donde resume el uso del tocilizumab. Ya algunas cosas ya hemos mencionado. Entonces, es un anticuerpo contra el receptor de la interleucina 6. En el estudio Recovery demostró reducción de la necesidad de ventilación mecánica invasiva y disminución de la estancia hospitalaria. La dosis utilizada es a 8 miligramos por kilo, máximo 3 infusiones, entonces máximo 800 miligramos. Con evidencia de inflamación sistémica con niveles de proteína C reactiva mayor o igual a 75. Con una progresión rápida de la enfermedad. ¿Qué nos dice las guías de la ITSA? Que el tocilizumab debemos utilizar en adultos hospitalizados con COVID-19 grave o crítico. Con criterios de inflamación sistémico se definió con un PCR mayor o igual a 75, es la proteína C reactiva. La enfermedad grave se define como pacientes con saturación de oxígeno menor a 94%, a FiO2 del 21% o aire ambiente, incluidos los pacientes que reciben oxígeno suplementario. La ITSA además nos dice que entre los pacientes hospitalizados mostró una reducción de mortalidad a los 28 días en comparación con ningún tratamiento. Tenemos un riesgo relativo de 0,91 y un intervalo de confianza del 95%, entre 0,79 a 1,04. Me dirán, pero este intervalo contiene la unidad. Sí, no es estadísticamente significativo. Pero vamos a ver, un riesgo relativo menor se encontró en deterioro clínico, es decir, que disminuyó el deterioro clínico definido como muerte. Disminuyó la necesidad de ventilación mecánica o ingreso a UCI en comparación con placebo. Entonces, tuvimos un riesgo relativo de 0,83, 0,77 y 0,89 para cada uno de estas definiciones, como deterioro clínico, ventilación, necesidad de ventilación mecánica o ingreso a UCI. Ahora vamos a hablar del sarilumab. Es un anticuerpo monoclonal humano, subtipo IgG1, que se une específicamente a los receptores de la interleucina 6, tanto solubles como unidos a membrana, e inhibe la transmisión de señales mediadas por interleucina 6. Entonces, las guías del Reino Unido, ¿qué nos dicen? El sarilumab hay que utilizar en adultos hospitalizados con COVID-19 que están tomando o completando un ciclo de corticoides. Si no se puede utilizar tocilizumab, podemos utilizar este medicamento. Y no hay evidencia de infección bacteriana o viral. Entonces, en coinfecciones, si tenemos una coinfección bacteriana, no podemos utilizar, o si tenemos una infección viral diferente al COVID. Entonces, la indicación es pacientes que necesitan oxígeno suplementario con una PCR mayor o igual a 75 y 48 horas posteriores al inicio de oxígeno suplementario.
hay una discusión y una controversia en cuanto si debemos o no utilizar antibióticos en COVID. Pasamos durante más de 1 año y medio discutiendo, y si bien el SARS-CoV-2 es una enfermedad viral, por lo tanto, no debemos utilizar antibióticos. Solo debemos utilizar antibióticos en ciertos casos, en pacientes que han tenido una sobreinfección bacteriana. Recuerden que los pacientes que tienen una infección viral, pasada la primera semana, pueden tener una infección bacteriana. Entonces, en esos casos hay que determinar exactamente cuándo utilizar antibióticos. Tenemos diferentes marcadores inflamatorios, la proteína C reactiva, tenemos la procalcitonina, para determinar si bien ese paciente se infectó o no se infectó. Entonces, las guías del Reino Unido nos dicen en ese momento utilizar antibióticos. Caso contrario, desde el inicio no utilizar antibióticos. Ustedes han visto en las recetas de médicos, de consultorios, ¿no es cierto? Recetar levofloxacina, recetar acitromicina, claritromicina, un montón de medicamentos, amoxicilina más ácido clavulánico, que al inicio del COVID-19 no les va a hacer nada. Más bien vamos a tener luego una resistencia a los antibióticos. Bueno, vamos a hablar de los anticuerpos monoclonales. Entonces, la ITSA menciona que el panel de guía sugiere el uso de bamlanivimab, etesevimab, caricibimab, indevimab, osotrovimab. Entonces, en pacientes ambulatorios con COVID-19 de leve a moderado con riesgo de desarrollar COVID grave. ¿Y cuál es la dosis de estos anticuerpos monoclonales? 600 miligramos de casirivimab y 600 miligramos de indevimab, intravenoso o subcutáneo una vez. También tenemos el sotrovimab, 500 miligramos intravenoso una vez. Tenemos el bamlanivimab, etesevimab, 700 miligramos y el etesimivab, 1400 miligramos intravenoso o subcutáneo una vez. Recordemos que cuando estuvo de presidente Donald Trump, le ingresaron en un hospital militar y a él le colocaron anticuerpos monoclonales y pasó un par de días hospitalizados y enseguida el paciente salió a la Casa Blanca. La limitante en estos anticuerpos monoclonales es que son muy caros. Entonces, esa es la limitante, la parte económica. También tenemos otro medicamento, que es el inhibidor selectivo de la JAK1 y de la JAK2. Tenemos el baricitinib. Entonces, la guía de la ITSA menciona que en pacientes hospitalizados con COVID-19 grave, que tienen marcadores inflamatorios elevados, pero no con ventilación mecánica invasiva, sugiere utilizar el baricitinib. La dosis del baricitinib es de 4 miligramos por día hasta 14 días o hasta el alta hospitalaria. Y los pacientes que reciben baricitinib no deben recibir tocilizumab u otros inhibidores de la interleucina 6. Bueno, este es un resumen, les he traído un resumen de los medicamentos que han tenido evidencia clínica en ensayos. Les traigo la bibliografía, si bien la bibliografía de esto es la guía de la ITSA y la guía del Reino Unido. Les quiero compartir algunos artículos que pueden ingresar, que he publicado sobre COVID-19, como un protocolo final resumido de COVID-19,
También está algo de chequeo prequirúrgico que vi que estaban hablando y una caracterización epidemiológica de COVID-19. Bueno, estos son pacientes y les he traído estas fotografías con la autorización de ellos. Son pacientes en los cuales se les transfundió o se les pasó remdesivir. Y bueno, quien está a la izquierda es mi hermano, quien está en la mitad es mi tía. Y bueno, es una satisfacción importante que ellos estén bien al momento, ¿sí? Creo que Dios nos ha dado la sabiduría, el estar leyendo, el estar estudiando, incluso consultar con ciertos colegas internistas, le pasamos o no le pasamos esta medicación. Eso es lo importante, estar actualizados al día como en Coexpo organizado este evento masivo. Entonces, en el 2020 hablamos de reinventarse y todos tuvimos que reinventarnos. Tuvimos que los médicos dar consulta médica, teleconsulta. Tuvimos que las capacitaciones, los webinars proliferaron. Las instituciones públicas y privadas, incluso los laboratorios clínicos empezaron con capacitaciones por vía telemática. Es en el año 2020. En el año 2021, como le escuchaba al doctor cirujano que me antecedió en la palabra, bueno, tenemos que convivir con el COVID y claro, tenemos que convivir con el COVID con adaptabilidad. O sea, tenemos que adaptarnos a la al nuevo orden, tenemos que adaptarnos a la nueva realidad, a esta nueva vida. El COVID no va a desaparecer, como decía el doctor, el COVID se va a mantener en el ambiente. Vamos a tener como una infección más, se va a quedar como un virus comunitario. Y lo otro es el liderazgo, ¿no? Entonces, capacitarnos como médicos, reinventarnos, estamos mucho utilizando ahora las redes sociales. Y para terminar, les he traído unas ciertas preguntas que quisiera hacerles. ¿Cómo vamos a tratar a los pacientes de COVID-19 vacunados? Yo estoy viendo en la consulta privada muchos pacientes de COVID que ya están vacunados con las 2 dosis, especialmente adultos mayores. Otra pregunta que les quiero hacer. En esta época invernal están circulando otros virus aparte del COVID-10, del SARS-CoV-2 o de la enfermedad de COVID-19. No solamente, entonces, ojo, hay que tener cuidado con eso. Con el regreso a clases presenciales, ¿cuál va a ser el comportamiento de los casos de COVID-19 en niños? Ustedes ven que con la nueva normalidad y ya un buen porcentaje de escuelas, de colegios regresan a clases presenciales con la mitad de aforo, con las medidas de bioseguridad. Pero ¿cuál va a ser ese impacto en el comportamiento de la curva de casos de COVID-19? En octubre tenemos casos de influenza. Nosotros en un centro médico privado que trabajo, nosotros sabíamos que en octubre, el 31 de octubre, en la reunión por el día o noche de Halloween, teníamos una elevación de casos de influenza. Y la influenza se mantiene octubre, noviembre, diciembre, enero y va parte de febrero. Entonces, estamos en una etapa invernal. Los casos, mucha gente sale a trabajar, a fiestas, ya se aperturaron los bares, los restaurantes. Entonces, ¿cómo eso va a impactar en las infecciones respiratorias? Recuerden que en el año 2020, todo el mundo en casa, confinados, todo el mundo tenía miedo de salir, el uso de la mascarilla. Hoy están realizando muchas fiestas, muchas bodas, muchos matrimonios. Entonces, eso va a influenciar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico diferencial? Las enfermedades como el COVID, como la influenza se parecen, tienen los mismos síntomas, no todos tienen anosmia, ¿sí? Entonces, les dejo esas preguntas como para terminar.
Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, doctor, por su ponencia, temas bastante concisos y recomendaciones, pero precisas, de cuál debería ser el manejo adecuado, con qué tipo de medicamentos y cuáles son las indicaciones específicas. Dentro de las preguntas, doctor, para terminar su tema, tenemos en cuanto al uso de corticoides en pacientes que requieren una oxigenoterapia. ¿Hay tal vez alguna consideración en pacientes que tengan alguna enfermedad de base que ya tienen el uso de corticoides, digamos, ya habitualmente, o se maneja idénticamente que el resto de pacientes con COVID? A ver, supongo que en pacientes que tienen artritis reumatoidea, que tienen corticoides de base, a ver, las indicaciones son precisas y las guías lo que nos dicen es dexametasona 8 miligramos o la hidrocortisona 50 miligramos cada 8 horas. No sé si se refiere a la supresión del eje que se puede inhibir con el uso de corticoides. Pero en todos los pacientes con estas dosis, los pacientes han salido. Entonces, utilizando un ciclo de dexametasona de 8 miligramos cada día, máximo por 10 días, los pacientes van bien. Pacientes que ya no responden, ojo, eso ya le da un poquito, es nivel evidencia 4. Pacientes que ya no responden a los corticoides en unos 2 o 3 días o que mejoraron con las primeras dosis y luego ya no responden, esos pacientes hay que calcular la escala de News 2 y probablemente esos pacientes van a terapia intensiva. Entonces, la otra recomendación es importante el diagnóstico temprano y el seguimiento. Hemos visto, dada la experiencia, que en pacientes más o menos en 72 horas, pacientes que no van bien, pacientes que se ha hecho la tomografía, los exámenes de laboratorio están bien, pero pacientes que siguen con fiebre, pacientes que comienzan a desaturar, hay que volver a repetir exámenes. Yo les digo a mis pacientes, el COVID es una enfermedad cara, porque hay que hacer exámenes, no se puede manejar solo clínicamente. Hay que hacer marcadores inflamatorios, hay que hacer proteína C reactiva, hay que pedir ferritina, dímero D y realizar una nueva TAC de tórax. Si en esa TAC de tórax vemos una progresión rápida de la enfermedad, infiltrados, ese paciente tiene que utilizar este tipo de medicamentos, sea el remdesivir o sea el tocilizumab, dependiendo de los marcadores y de las indicaciones, ¿no es cierto? Si tengo una PCR 75, voy por tocilizumab para apagar la llamarada inflamatoria. Pero si no tengo una PCR no muy alta y tengo una progresión rápida de infiltrados y veo que esos infiltrados son agudos, entonces yo utilizo el remdesivir, como vieron en los pacientes, que fue bien esta medicación. Igual se utilizaba en UCI, y por ahí la directora académica de este evento, la doctora Zambrano, creo que utilizó bastante tocilizumab en el Hospital San Francisco. Entonces, son varias experiencias de pacientes que hemos utilizado y que han salido con este tipo de medicación. Muchas gracias, doctor. También otra de las preguntas que tenemos es justamente del tema de los antibióticos. Si bien ya sabemos que no es de manejo primario para la infección como tal, para el SARS-CoV-2, y se ha visto bastante, y es un tema que ya hemos tratado un poquito también en exposiciones previas de este congreso, el uso desmedido de antibióticos que ha habido desde el inicio de la pandemia hasta ahora. Para recalcar, ¿qué indicaciones nos daría concretas para sospechar de una coinfección bacteriana en un paciente para el uso, digamos, racional de una antibiótico-terapia empírica en una hospitalización? Ya, lo que les decía en la exposición, si el paciente no va bien, un indicador es la fiebre, ¿no?
Entonces, si el paciente se mantiene ya más de una semana con fiebre, eso no es normal. Lo otro, pediría marcadores inflamatorios. Ustedes saben que una PCR con un corte de 60 ya me dice que probablemente hay una infección bacteriana. Lo otro, si bien la procalcitonina nosotros los clínicos utilizamos para determinar si el paciente está séptico, los podemos usar, y si tenemos una procalcitonina elevada, me dice que ese paciente está con una sobreinfección bacteriana. Entonces, la clínica, la fiebre, que sería un indicador, ¿no es cierto? Si tengo una progresión o si veo ya que esos infiltrados se están condensando los infiltrados, más una PCR elevada o una procalcitonina elevada, yo iniciaría inmediatamente antibióticos. Sí, y se ha visto que pasada la semana, los pacientes que se utilizan antibióticos y están con fiebre, la fiebre va cediendo. Perfecto, doctor, muchas gracias. Y también terminando el segmento de preguntas, tenemos una última y tercera pregunta que es, en caso de reinfecciones por coronavirus, ¿hay alguna diferenciación versus un primer escenario respecto a las indicaciones de manejo terapéutico? A ver, las guías no nos mencionan en el tratamiento en reinfecciones. Si es que hay una reinfección, si ha habido pacientes, incluso tengo una colega que le molestamos que ella es comunitaria porque ha tenido como 4 reinfecciones en su domicilio, se han reinfectado. Pero lo que vemos es que en pacientes que se han reinfectado, depende de muchas cosas y ya deben haberlo topado eso con la doctora Zambrano y con otros ponentes. Uno depende de la carga viral, otro depende de la inmunidad del paciente, ¿sí? Y otro depende de la cepa, Entonces, lo que vemos es que si el paciente ya se queda con inmunidad o está vacunado, claro, va a responder. Y en pacientes vacunados lo que estamos viendo es que un poco les coge como un catarro, como una rinofaringitis leve, ¿sí? Cuando hemos hecho exámenes en pacientes jóvenes vacunados con COVID-19, no hay mayor lesión en los pulmones. Lo que sí estamos viendo, y ese sería otro tema de discusión para, no sé si para el próximo año o en unos meses, ¿qué es lo que pasa en los adultos mayores vacunados que se infectan de COVID? Lo que estamos viendo, todavía no tengo muchos casos, pero un par de pacientes adultos mayores, un poco como que la vacuna enmascara los síntomas. ¿Qué quiere decir? Que si antes no estaba vacunado, ese paciente le daba fiebre, ese paciente desaturaba, ¿no? Pero como está vacunado, como que su sistema inmunológico le ayuda, al inicio tiene malestar general, luego comienzan las diarreas, luego la fiebre desatura. Entonces, eso estamos viendo en pacientes adultos mayores. Entonces, el tratamiento va a ser igual, sintomático, la evolución con exámenes de laboratorio y de imagen, correr las escalas, la de preferencia, la NIUS-2, ver cómo está el paciente y si el paciente igual tiene infiltrados, cumple con criterios, yo utilizaría igual remdesivir o tocilizumab. Esperemos, la Pfizer ya está haciendo estudios o ensayos clínicos para tratar de sacar un antiviral vía oral y eso sería de mucha utilidad. Recuerden que en la pandemia de la influenza por el año 2009, nosotros teníamos el tratamiento, el Tamiflu o el oseltamivir. Entonces, pacientes con clínica, el ministerio sacó la guía que había que comenzar a dar. Entonces, esperemos que lleguemos a eso. Si es que en diciembre de este año la Pfizer ya saca ese medicamento para poder darles a los pacientes y no lleguen a complicarse. Lo ideal sería tener un antiviral oral para tratar a los pacientes y evitar las complicaciones. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por su exposición, recalcando un tema de suma importancia y nos ha dado las perlas precisas de tener una amplia visión de cuál tiene que ser el manejo, las indicaciones detrás de eso y tener un entendimiento clínico del por qué hacer o no hacer las cosas. Le agradecemos otra vez su participación, esperando tenerlo con nosotros en una siguiente ocasión, doctor, y una muy buena noche. Gracias, muy amable. Hasta luego, doctor.